las nuevas noticias económicas, el IPC, su aumento 1,3% durante el mes de octubre. Sí, lamentablemente se subió mucho el IPC y por ende también subió mucho la inflación. La inflación que está llegando al 6%, según las cifras que se reportaron el día de ayer, profesora. Y bueno, está todo subiendo y hay cierta angustia, he notado, en expertos de economía. Oye, a eso se suma una noticia que viene desde el exterior que tiene que ver con la preocupación que existe hoy día en Europa, por ejemplo, frente a la escasez de productos, de materias primas para cubrir, por ejemplo, una época de compra que es muy alta y que es la Navidad. Y ahí, bueno, uno hace ciertas reflexiones respecto a cuáles son las costumbres que arrastramos y tenemos de la Navidad, pero era impresionante. Yo ayer leí un reportaje que venía, no recuerdo bien en qué medio, pero muy en profundidad respecto a todo lo que está ocurriendo, no solamente con el tema. Dicen los especialistas que esto venía arrastrándose de antes y que el COVID hizo que esto finalmente explotara, ¿no? Esto de tener, como siempre, al límite el tema de proveer la materia prima para este consumo que es constante, ¿no es cierto? Y bastante masivo. Entonces, efectivamente, esto vino a empeorar el tema y en nuestro país nos va a golpear igual, así que hay que estar más o menos preparados. Oye, yo fui a comprar traje de baño, para la heredera el fin de semana y no hay traje de baño. Y la señora que me atendió decía que no han llegado, porque a esta fecha ya igual deberían haber traje de baño en todos lados. Yo fui a una tienda que vendía unos trajes de baño muy caros que ahora los estaban casi que regalando porque no les llegó el embarque para la nueva temporada y por lo tanto tienen que cerrar la tienda. No te creo. Sí, no sé. Oye, Marcela Vera es académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Nos va a ayudar a entender un poco mejor esto que está sucediendo con nuestra economía. Marcela, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Qué bueno. Sí, todo excelente. Qué bueno. Oye, Marcela, primero no sé si alguna conclusión, nosotros hacemos unas conclusiones bien pedestres para poner en contexto informaciones que de repente son con muchas cifras, pero que efectivamente en el día a día nos afectan a todos. Así es. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que esta era una situación bastante predecible desde el inicio de la pandemia. De hecho, yo fui una de las economistas que lo planteó oportunamente, porque la idea es que cada vez que uno va observando algún tipo de tendencia, siempre uno puede también, así como el médico previene enfermedades, los economistas también lo podemos hacer. Y por tanto, la inflación que tenemos ahora en curso es parte de un proceso que se desencadenó, como tú muy bien explicabas, en la pandemia, pero que tenía, digamos, ciertos componentes estructurales que se venían arrastrando, como lo son ciertos techos productivos, también algunos déficits respecto de un salto que había que dar a nivel global respecto de la tecnología, pero también en relación al precio de las materias primas, a los precios de los commodities, que también uno podía observar una tendencia hacia el alza, cuestión que se profundizó enormemente en medio de la pandemia y que por supuesto altera ciertas paridades de poder de compra, pero también altera los ingresos que perciben los estados si es que tienen en sus manos esos bienes comunes, o también, por supuesto, el impacto que genera a nivel de los costos que enfrentan las distintas industrias frente a esas alzas en las materias primas. Entonces, este escenario es un escenario primero global, que viene, digamos, de un desenlace estructural que hace parte de la crisis civilizatoria, del cambio civilizatorio que también estamos viviendo y que la crisis climática lo expresa muy claramente. Los fenómenos económicos no están distantes, no están disociados de lo que vive la sociedad y de lo que vive el medio ambiente. Por tanto, uno perfectamente puede ir generando políticas públicas que apunten precisamente a comprender aquello y, segundo, a prevenir ese tipo de situaciones. Perfecto. Oye, Marcela, ¿y por qué sientes que esto siempre va regido por la demanda, ¿no? Porque subió mucho, y no sé cuál es tu percepción, el ítem recreación. Sí, mira, hay varias cuestiones que el informe del INE nos muestra en este IPC del mes de octubre. El primero es que en efecto hay una inflación acumulada del orden del 6%, prácticamente uno podría decir el doble de la meta que se fija el Banco Central, que está en torno al 3%, que además era una inflación que nosotros ya habíamos casi normalizado, ¿verdad? Pero que sin embargo en este proceso que mencionaba anteriormente se extendió y se expandió de forma muy intensa también en los diversos productos y por tanto en el nivel de precios generales. Hay ámbitos en que esta inflación ha sido más fuerte.
el ámbito que uno puede observar a través de toda esta trayectoria de los últimos meses es equipamiento y mantenimiento del hogar, que va muy en sintonía con lo que planteaba recién. O sea, hay un tema de aumento de la demanda, la gente ha tenido que trasladar sus oficinas a las casas, ha tenido que generar espacios para sus niños y por tanto es todo ese proceso de transformación que se vivió en los hogares en Chile y en el mundo, por supuesto afectó el ítem de equipamiento y mantención del hogar o bienes duraderos. Hay otro ítem que tiene que ver con elementos más recreativos, de cultura, restaurantes, también ciertos niveles muy importantes de aumento en del nivel de precios de los paquetes turísticos, de los vuelos, y que por supuesto impactan muy fuertemente a aquellas familias que estaban pensando en o la Navidad que se aproximaba o las vacaciones, ¿verdad?, para poder tener una distensión frente a esta situación que hemos vivido de crisis pandémica. Y yo diría que este informe del IPC marca una tendencia muy fuerte a que se va a aumentar muchísimo los costos respecto de lo que una familia promedio podría haber estimado para el gasto de sus vacaciones. Y por tanto, ahí uno podría decir, o posterga esas vacaciones fuera del país de manera de que no se eleven tanto los costos y se desarrolla más el turismo nacional, o bien, ¿cierto?, compra lo más pronto posible esos pasajes porque van a seguir subiendo y además el dólar también va a seguir aumentando. Entonces, en ese sentido, sí aconsejarles a la gente que tomen esas decisiones lo más pronto posible. Lo mismo ocurre con los bienes importados y bienes tecnológicos. Si requiere aún de algún producto tecnológico, esos bienes, como ha aumentado tanto la demanda por los productos importados, en particular, ¿cierto?, este tipo, va a seguir subiendo también y hemos observado también que a nivel global hay distintos cuellos de botella que hacen que las empresas no pueden producir, digamos, la cantidad de bienes que se requiere para satisfacer esa demanda y por tanto ahí también podríamos observar una tendencia que no va a ocurrir solo en este periodo, sino que también durante el próximo año. Así que si tiene que hacer esa compra, aproveche la última oferta que tenga disponible y haga ese gasto porque va a ser un poco más barato de lo que te va a tener que pagar posteriormente. Marcela, o sea, todo va a subir. Estamos conversando con la académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Marcela, todo va a seguir subiendo. Uno debiera pensar que esto va a ser así o va a ser la tónica del próximo año completo. ¿Uno puede como proyectar a ese plazo? Elena, depende. Hay cuestiones en la economía que dependen mucho de la acción que realicen tanto los gobiernos como las empresas. Uno podría, por ejemplo, generar una política para que no suba el precio de los alimentos tan abruptamente. Hay periodos en que sabemos que esos precios suben, como septiembre, fines de año, marzo. En esos periodos normalmente uno nota una alza un poco mayor del nivel de precio, en particular de los alimentos. Entonces, si, por ejemplo, el Estado facilitara acceso de trabajadores a las cosechas, o si el Estado facilitara una mejor cadena de distribución para la comercialización de estos productos, o lo que ocurre en muchos otros países como mercados campesinos, entonces la gente prioriza comprarle directamente a los campesinos en vez de tener tantos intermediarios, y eso acorta el tiempo y también genera una disminución en el costo de esos productos, porque hay que decirlo, pueden aumentar hasta 400%, entonces en ese margen entre el productor y finalmente la empresa de retail. Entonces hay distintas políticas que uno podría pensar como mercados mayoristas o procesos de asociatividad en donde el impacto no tendría por qué ser tan intensivamente en ese ámbito que es tan relevante como lo son alimentos. Vestuario y calzado, veíamos que también está hacia la baja. Sí, pues, tuvo una bajita de 3,3%, interesante eso. Yo diría que tiene que ver también con las prioridades que está estableciendo la gente respecto del tipo de gasto, y por eso yo creo que la educación financiera en este contexto es súper importante, como cuándo hacer las compras, cuándo no hacerlas, cómo distribuir mejor los gastos. No gasten cosas que no necesite, realmente haga ese ejercicio de comprar aquello que verdaderamente necesita o que va a necesitar estructuralmente en su vida. Digamos, si una persona trabaja en su casa y requiere un mejor computador, pues compre mejor el computador pronto, porque va a subir. En cambio, si está comprando, por supuesto, chaquetas o zapatillas o cosas que ya tiene y que no requiere de tantas,
priorice de manera de que tenga un consumo también más ordenado y que eso tampoco presione tanto al alza de determinados sectores, como yo creo que se ha visto muy claramente en términos de la decisión de compra que hoy está haciendo la población chilena. ¿Tú ves un cambio en esa decisión de compra, Marcela, cortito? Sí. Ya. Sí, muy claramente. Hay más comercio local, quizás se pone más en valor algunas de esas compras que tú estabas mencionando, etcétera. Yo creo que la gente se preocupó mucho por la inflación y en efecto disminuyó el consumo de aquellas cuestiones que realmente no necesitaba. Entonces, ese proceso, mientras más masivo sea, mejor, porque implica que entonces nosotros, a través de nuestras decisiones, generamos un impacto en la demanda interna y, por tanto, las empresas se ven obligadas a bajar un poquito los precios para poder aumentar las ventas, cuestión que va a ocurrir con vestuario y calzado. Entonces, en ese sentido es importante, por una parte, hacer dialogar esa política más macroeconómica que yo les comentaba al principio para controlar los problemas de inflación, y por otra parte también marcar ciertas pautas respecto del consumo de las personas, de manera que tampoco incentivamos a que los precios se disparen. Oye, Marcela, perdona Roca, Marcela, en esa lectura que yo mencionaba cuando te presentamos respecto a la falta de materias primas y todo, se hablaba mucho del factor globalización frente a estas nuevas formas de consumo, etcétera, etcétera. Esta es una pregunta bien fuera de la caja, pero ¿tú crees que nosotros podríamos ser como medios autárquicos si es que esta crisis global fuera cada vez mayor? Considerando que estamos como en el fin del mundo. Sí, mira, yo creo que siempre es importante tener ciertos niveles de soberanía, en particular sobre algunos sectores de la economía, como por ejemplo alimentación. En la medida que tú tengas soberanía alimentaria, entonces tú puedes satisfacer tus necesidades de alimentación solo con la producción interna, cuestión que no ocurre en todos los países. ¿ya? Claro. En Chile sí. Pero hay otros elementos, por ejemplo los tecnológicos, que es muy difícil poder generar un proceso de sustitución, básicamente porque no se ha desarrollado de buena forma la industria nacional. Si nosotros tuviéramos un desarrollo de industria nacional como lo hizo, por ejemplo, Corea del Sur en algún momento, nosotros podríamos también decir, pues no dependemos tanto de ese mercado internacional. Me gustó la visión de la Marcela. Muy interesante, Marcela. Nosotros. Muchas gracias, Marcela, que estés súper bien. Un abrazo. Bueno, que estén muy bien. Un abrazo a los dos. Chao, abrazo. Chao. Elena. Oye, seca Marcela, académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Súper clarita, yo creo que interesante todo lo que mencionaba y también que entendamos que tenemos que ser bien concienzudos a la hora de consumir, ya sobre todo en las condiciones en las que estamos hoy día. Se puede, qué increíble eso, que redondeando eso, que la demanda puede, o sea, que la gente puede influir finalmente en la dirección de los precios, sí. Exactamente. Ya, pues, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Sí, por favor. Vamos a hablar, eso sí, de internet, fibra óptica de Entel Empresas, porque te apoyan para que tu negocio no deje de funcionar. Tan importante hoy día: carga, descarga archivos, imágenes, realiza videollamadas, reuniones online, con la seguridad de tener la estabilidad de internet fibra de Entel Empresas. Conoce los planes para tu pyme o emprendimiento simplemente entrando en entel.cl/empresas. Y explora lugares únicos a bordo del Honda Pilot. Cuenta con un amplio espacio interior y tecnología inteligente de seguridad como Honda Sensic. Para hacer tus viajes más seguros, conócelo en www.honda.cl. Me tenés que sacar a dar una vuelta en el Honda Pilot. Por supuesto. Roca. Oye, más agua, es agua purificada de máxima calidad en bidones, libre de microorganismos, libre de sodio y sin cloro. Pide a domicilio en www.masaguachile.cl, descarga la app o llama al +569 4949 0140. Más agua, mejora tu vida. ¿Eres pyme y necesitas cobrar facturas impagas? En hmicia.com tienen toda la experiencia para ayudarte en cobranzas judiciales y extrajudiciales a la vez, con más de 150.000 juicios y 120 colaboradores dispuestos a ayudarte. HMICIA es tu mejor opción. Más información en 800-001-207 y en www.hmicia.com. HMICIA, si no recuperas, no pagas. Vamos y volvemos. Volvemos. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave. Ya volvemos.